Hola, soy Raimundo Orellán, gerente de calidad y servicio al cliente de Afore Sura. Hoy es una gran oportunidad para destacar que en Sura estamos comprometidos en fomentar la cultura del ahorro y la prevención en nuestros clientes, así como con el público en general. Ello con el propósito de que desarrollen competencias, habilidades que les permitan empoderarse y administrar eficientemente de sus recursos. De esta manera, podrán generar patrimonio y cumplir sus metas financieras en cada etapa de su vida. Principales beneficios de tu Afore y la protección que te brinda a ti y a tu familia. El temario que hoy vamos a revisar, en primer lugar tenemos identifica las características esenciales de tu Afore para aprovechar sus beneficios al máximo, la reforma de pensión Ley 97 IMSS, cuáles son los principales cambios y beneficios a favor de tu cuenta de Afore, conoce los diversos beneficios que tu Afore te brinda y por qué es importante tener registrados a tus beneficiarios. Descubre los diferentes tipos de pensión y cómo proteger a tu familia en caso de que fallezcas. Identifica las características esenciales de tu Afore para aprovechar sus beneficios al máximo. En primer lugar, vamos a hablar de qué es una pensión. Una pensión es una prestación económica que tienes este derecho a recibir un capital después de haber acumulado una serie de requisitos como son las semanas cotizadas, el tiempo que te pide como máximo la ley del Seguro Social para poder cubrir este derecho y en caso de que excedas de este mínimo requisito, pues esto te beneficia. Esta es la pensión. En el momento en el que tú estás laborando, vas acumulando beneficios para poder recibir esta prestación cuando llegues a la edad que la ley del Seguro Social nos establece. La fecha de inicio de pensión es muy importante considerar que esta fecha va a ser a partir del momento en que tú cumples con los requisitos de pensión, no importando los momentos posteriores en los que la gestiones. Por decir, si tú cumples 60 años de edad y ese día que tú cumples 60 años de edad dejas de cotizar, si el trámite de la pensión lo llegaras a realizar 1 o 2 meses después, tienes el beneficio de recibir una pensión retroactiva. Sin embargo, la fecha de inicio de pensión va a ser el momento en el que dejaste de cotizar. Eso es muy importante para conocerlo, para considerarlo, porque son de las cuestiones que el IMSS considera en los momentos de otorgar esta prestación. La resolución de pensión es el documento final que te van a otorgar donde ya se acredita este derecho que tú tienes. Esta resolución de pensión ya marca los montos a los cuales vas a acceder para poder recibir tu pensión en un futuro y bueno, pues este documento lo emite el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es cuando tienes el derecho a una pensión o en su caso cuando te niega la pensión. La vigencia de derechos. La vigencia de derechos también es un concepto muy importante que debemos considerar. Esta vigencia de derechos es por cuánto tiempo voy a considerar que tengo un derecho a una pensión o cuando ya estoy fuera de una conservación de derechos. Lo más importante aquí es que tengas en mente que se considera una cuarta parte del tiempo cotizado. Es decir, si tú llevas 10 años laborando y dejas de laborar por alguna razón, por alguna renuncia, porque te despiden de la empresa, en ese momento, estos 10 años te marcan una vigencia de derechos. Tendríamos que realizar la siguiente operación. Una cuarta parte es estos 10 años dividirlos entre 4, el resultado serían 2 años y medio, y durante 2 años y medio tú tienes una protección. Esta protección es para recibir una pensión de invalidez, probablemente, en el caso de que sufrieras algún accidente o alguna enfermedad que ya no te permitiera continuar laborando. Como tú estás dentro de la vigencia de derechos, puedes solicitar este servicio. Es muy importante el concepto, considéralo. El siguiente punto es la negativa de pensión. La resolución que emite el IMSS, que no otorga ningún derecho a disponer o transferir recursos de la cuenta individual del trabajador para disfrutar de esta prestación, quizá de riesgos de trabajo, de invalidez,
de vida, de cesantía, de vejez, a través del IMSS, te entregan esta negativa de pensión porque no se cumplen con estos derechos, no se cumplen con los requisitos mínimos para poder acreditarla. Es el momento en el que recibes este documento, este resolutivo que te genera el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y finalmente vamos a ver en esta parte el check-up de pensión. Este check-up de pensión es un documento que creamos en Afore Sura, es para ayudarte a entender cómo está hoy tu cuenta. Esto te va a servir con la finalidad de que tus trámites sean muy efectivos, muy rápidos, identifiques si hay algún error que corregir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, quizá ante la Afore. Entonces, con el check-up de pensión, tú preparas el camino para el momento en que vayas a tomar la decisión de pensionarte y sea muy óptimo y muy fácil. Hay una subcuenta que conocemos como Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Vas a escuchar hablar mucho de la subcuenta RCB. Esta es la subcuenta a través de la cual la Afore administra tus recursos. En ella se depositan las cuotas y aportaciones que realiza la empresa o la dependencia en la que laboras, el gobierno federal, y las realiza para tu pensión. Esto te va a beneficiar y te va a ayudar al momento de pensionarte. Cuando ya te vas a pensionar, los recursos son clave para poder determinar el tipo de pensión que te corresponde, pero también algunas subcuentas que te vamos a entregar en ese momento que te pensiones. Hay que hacer un análisis del tipo de resolución que tienes y cuáles son los beneficios que te corresponden. La pensión por cesantía en edad avanzada, algo muy interesante es que consideres que inicia a partir de los 60 años. La pensión por vejez inicia a partir de los 65 años. En el ínter de que tú estás cotizando, en el tiempo en el que estás acumulando tus semanas cotizadas, en el que se va desarrollando tu vida laboral activa, pueden ocurrir algunos eventos. Estas eventualidades generan probablemente que te quedes sin empleo, y cuando esto sucede, tienes el derecho a realizar un retiro parcial por desempleo. A través del IMSS, si cuentas con al menos 46 días de desempleo y estás registrado en tu Afore, puedes solicitar este derecho, este retiro parcial por desempleo. Solo ten en consideración que te va a disminuir semanas cotizadas. Esa es la afectación que tendrías. En este caso, hay un beneficio de que puedes reintegrar en un futuro estas semanas. Es muy fácil. ¿Cómo lo harías? Para hacer esta recuperación de esas semanas, el proceso se llama reintegro de semanas cotizadas y es para trabajadores del IMSS. En el caso del ISSSTE, para los trabajadores ISSSTE, igual el requisito mínimo de desempleo deben de ser 46 días. Puedes solicitar este retiro, este derecho, y en este caso te van a descontar la parte proporcional en años de servicio. En el ISSSTE es fundamental que tengas en consideración que no existe el reintegro de estos años de servicio. Solamente aplica para trabajadores del IMSS, no para trabajadores que laboran o cotizan para una dependencia o para el gobierno afiliados a este esquema del ISSSTE. Aportaciones voluntarias o ahorro voluntario. Estos son depósitos adicionales. En este momento tú puedes decidir si realizas este proceso en donde ahorras. Este tema es voluntario y finalmente te va a servir para que vayas acumulando en tu cuenta individual un capital del cual lo destines con una meta, con un sueño, que puedas identificar en un futuro si este capital lo utilizas para mejorar tu pensión, lo utilizas quizá para un objetivo con tu familia. A lo mejor puede ser que le pongas el nombre a este sueño o a este objetivo y te va a beneficiar a ti y a tu familia. El expediente electrónico o expediente digital, este es un archivo digital en el que se integra y actualizan tus documentos, información personal y en su caso el de tus beneficiarios. Este servicio es gratuito, esta parte es muy segura y es un requisito obligatorio
para que en un futuro tú puedas tener la facilidad de realizar cualquier movimiento en tu cuenta, así como en el momento de solicitar tu pensión. Te va a ayudar, esto te va a facilitar hacer este trámite. Tienes otro tipo de retiro parcial en el tiempo en el que tú estás trabajando en tu vida laboral activa, y este es un retiro parcial por matrimonio. Esto en el IMSS es un beneficio que te permite que tú puedas disponer de un capital de tu cuenta individual en el momento que contraes matrimonio. El matrimonio es matrimonio civil bajo la legislación mexicana. Los requisitos que debes considerar son fundamentales. El primero es de que debes permanecer o estar activo en una relación laboral vigente. O si llegaras a cortar esa relación laboral por cualquier motivo, durante un periodo de 90 días, tú puedes contraer este matrimonio civil. Este matrimonio te va a dar este derecho. Si tú lo haces después de este periodo de 90 días, ya no estarías con este derecho, y este derecho se da una sola vez en la vida, y esta vez no se puede repetir. Este retiro por matrimonio no va a tener ninguna afectación de semanas cotizadas, y el requisito es que tengas también una acumulación de 150 semanas cotizadas ante el IMSS. Solamente aplica para trabajadores que cotizan para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a hablar de otro tema muy interesante, que es la reforma de pensión de la Ley 97 para el IMSS. Vamos a ver cuáles son los principales cambios y beneficios a favor de tu cuenta de Afore. Los objetivos de esta reforma, en primer lugar, es mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Esto es mediante el incremento de las aportaciones de tu empleador o de tu patrón y la disminución de las semanas cotizadas en Afore. Es una muy buena noticia. Vamos a platicar de esta reforma, en qué momento nos está beneficiando y cómo la vamos a estar aplicando para solicitar la pensión. Un trabajador podrá recibir su pensión a partir de los 15 años de haber cotizado y no hasta los 25 como era anteriormente. Aquí ya tenemos esta gran ventaja. Hay una disminución de ese requisito mínimo de semanas cotizadas. Se regía en la reforma anterior estos 25 años, y bueno, pues ahora con esta disminución vamos a ver cómo nos beneficia y los montos que también podemos ir cuidando del tipo de pensión que vamos a requerir o la pensión que necesitamos en un futuro. Otro punto de esta reforma es que se alcanzan mejores rendimientos en el largo plazo, haciendo crecer el dinero de las cuentas individuales. Esta forma de inversión vamos a revisar a través de la reforma cómo nos va a beneficiar, y sobre todo este capital que es obligatorio, que aporta el patrón, el trabajador y el gobierno, cómo va creciendo y cómo va mejorando. Pero también aquí está ese beneficio para ti, este beneficio para tu ahorro voluntario, y este ahorro voluntario también recibe estos rendimientos en el largo plazo que te ayudan a cumplir de una manera más rápida los objetivos o metas financieras que tú te traces. Se eleva la tasa de reemplazo. Este cambio da la posibilidad de obtener una mayor pensión. Esta tasa de reemplazo es la mecánica a través de la cual yo puedo identificar cuál es el salario que yo percibo actualmente o los salarios con los que he venido percibiendo durante mi vida laboral activa, y cuál es el monto de la pensión que voy a recibir en el momento en el que ya decida yo tomar esta decisión. A eso lo conocemos como tasa de reemplazo, visualizando el monto de la pensión que voy a recibir contra los salarios que yo venía recibiendo en mi vida laboral activa. Algo muy importante es que se mantiene a través de esta reforma la edad de pensión. Para cesantía es a partir de los 60 años y a los 65 años para una pensión de vejez. Está fundamentado en los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social. Dentro de estos principales beneficios queremos resaltar contigo la disminución de semanas cotizadas. Lo que hablamos es muy interesante, que pasa de 1,250 semanas cotizadas a 1,000 semanas, solo que trae un beneficio al momento de que inicia la Ley del Seguro Social. Lo vamos a estar refrendando, lo vamos a estar comentando durante esta charla, pero bueno, estas semanas son de la siguiente manera. A partir del año
2021, es decir, 1 de enero del 2021, que arranca la vigencia de esta reforma a la ley del Seguro Social, el requisito mínimo de semanas cotizadas es de 750 semanas, que aproximadamente nos da este tiempo de 15 años de servicio. Del 2021 en adelante, progresivamente va a ir cambiando. Es decir, el siguiente año, 1 de enero del 2022, va a subir el requisito de 750 semanas a 775 semanas. El incremento es de 25 semanas a razón de un año. Y así nos vamos a ir cada año subiendo 25 semanas hasta el año 2031, donde quedamos en 1000 semanas cotizadas. Esto es muy importante que lo consideres y este es el requisito mínimo que tú vas a ver en la ley del Seguro Social cuando la revises o revises esta reforma. Vas a identificar que este requisito que te piden es de 1000 semanas cotizadas, pero arranca con esta parte a partir del 2021. El incremento de la aportación obligatoria de tu empleador. Esta reforma impacta hacia las aportaciones que van a ir creciendo. Va a haber una acumulación mayor de saldo en tu cuenta individual y esa acumulación se deriva de las aportaciones que va a realizar tu patrón. Estas aportaciones las va a realizar con mayor ahorro obligatorio a tu cuenta de Afore y ahí es a donde vamos a identificar cómo va creciendo tu cuenta individual. El aumento y redistribución de la cuota social otorgada por el gobierno. El gobierno otorga una cuota social y este beneficio es para trabajadores de menores ingresos. Esta parte vamos a revisar cuáles son los beneficios que da para este tipo de trabajadores y cuáles son los requisitos mínimos para que tengas derecho a este beneficio. Más adelante lo vamos a estar revisando. Otra parte es la modificación al monto de la pensión garantizada. Es una muy buena noticia. En función de la disminución de estas semanas cotizadas, también el salario base de cotización y la edad forman una parte esencial en este cálculo de la pensión garantizada. Hoy, para conocer cuál sería una pensión mínima que tú puedas recibir, nosotros vamos a requerir de estos 3 elementos para poder ayudarte en una asesoría y conozcas cuál sería esta pensión garantizada que probablemente tú puedas tener en caso de que tu salario o tus saldos acumulados no te ayuden a obtener una pensión mucho más alta, pero sí hay un requisito de una pensión mínima. Y finalmente vamos a hablar de la disminución en comisiones por las Afores. Menos comisión por la administración de tu Afore y esto te va a dar más ahorro en tu cuenta individual. Esta es la parte que trae la reforma. Estos son los beneficios que van a impactar directamente en tu cuenta individual y para ti, trabajador, para poder acceder a una mejor pensión en un futuro. Otro tema que vamos a revisar es qué cambios existen y cuál es el impacto para los trabajadores y su cuenta de Afore a través de esta reforma. Miren, vamos a hablar de las semanas cotizadas. Antes de la reforma, lo que hablábamos es de que el requisito mínimo para pensionarte es que tú cumplieras con 1,250 semanas cotizadas. Recordemos que cada año tiene 52 semanas de cotización. Entonces, estamos hablando aproximadamente de 25 años de trabajo. Esto era antes de la reforma. A partir de la nueva reforma de este 1 de enero del 2021, empezamos con 750 semanas y va a aumentar lo que les comentaba, 25 semanas cada año hasta llegar a 1000 semanas. Esto, como lo platicamos anteriormente, va a ser en el año 2031. Aproximadamente, este requisito mínimo es de 15 años con las 750 semanas y bueno, pues beneficia para los trabajadores que actualmente se están pensionando. ¿Qué pasaba antes del 1 de enero del 2021, antes de esta reforma? Los trabajadores que no llegaban a cumplir este requisito mínimo de las 1,250 semanas cotizadas recibían una negativa de pensión, es decir, no tenían este beneficio de una pensión vitalicia. Antes de la reforma también, algo muy interesante son las cotizaciones que aportamos o el monto de la cotización que se aporta a la cuenta individual. Es una aportación tripartita donde aporta el patrón, aporta el trabajador y aporta el gobierno.
el porcentaje de aportación antes de la reforma es del 6.5% sobre tu salario base de cotización. Lo que estamos visualizando con esta reforma es que a partir del 2023, la aportación de tu patrón, de tu empleador, incrementará gradualmente de acuerdo a tu salario para llegar al 15% de salario base en el 2030. Es decir, anteriormente, antes de la reforma, la aportación para esta subcuenta de RCB era del 6.5% del salario base de cotización. Esa es la aportación tripartita. Con la reforma, para el año del 2030, vamos a tener una aportación del 15%. Entre este 6.5%, que es la base o donde arrancamos de aportación, para llegar al 15%, vienen estos incrementos graduales. Y esta aportación adicional, esta suma, le va a corresponder al trabajador, perdón, al patrón. El patrón es el que tiene este incremento. Entonces, el trabajador sigue aportando durante todo este periodo el mismo porcentaje. La aportación del trabajador para la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que te lleva a formar tu cuenta individual, es del 1.125%. Esa es la aportación que hace el trabajador. Lo hace antes de la reforma y sigue después de la reforma. Con esto, lo que queremos subrayar es de que no hay un incremento de esta aportación que impacte al trabajador. Este incremento lo tiene, como lo mencioné anteriormente, el empleador o el patrón. El patrón del 5.150%, que eran los porcentajes que aportaba antes de la reforma, ahora estará aportando para el año 2030 el 13.87%. Y el gobierno solamente para los trabajadores que ganen hasta 4 unidades de medidas, que los conocemos como las UMAS, este trabajador que esté considerado con un salario de hasta 4 UMAS va a recibir este beneficio del gobierno, que es la cuota social. Lo vamos a platicar más adelante también. Esta nueva reforma entonces impacta al patrón. Esta reforma trae un incremento de aportación patronal y ese incremento de aportación patronal se va a visualizar en la cuenta individual. Ahí es a donde vamos a poder ver cómo está este incremento. Haz crecer el dinero de tu Afore con ahorro voluntario. Te invitamos a que consideres este beneficio que tienes. Es un gran vehículo de inversión para tener una mejor calidad de vida al momento de tu retiro. Esta parte de ahorro voluntario lo puedes hacer en cualquier momento, puedes tomar la decisión de los montos que vas a invertir y te va a beneficiar en tu ahorro, en tu cuenta, en el ahorro en tu cuenta individual. Vamos a hablar de esta cuota social y de esta aportación del gobierno. Antes de la reforma, durante el periodo del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2022, la cuota social se va a otorgar de acuerdo a la ley vigente hasta antes de la reforma. Es decir, todavía hasta finales del 2022 no vamos a tener un impacto en cuanto a los pagos de la cuota social. Se venía o se va a venir realizando como estaba establecido anteriormente para trabajadores que ganen hasta 15 UMAS. Es a partir del 1 de enero del 2023 donde se va a otorgar una cuota social para los trabajadores que perciban hasta 4 veces esta UMA. El salario base de cotización, lo que recibe el trabajador, lo vamos a poder visualizar desde un salario mínimo, y cuando arranca esta parte de la nueva cuota social, viene con un monto de 10 pesos con 75 centavos por cada día cotizado en el bimestre. El bimestre es el rango o el periodo de aportación o de pago que hace tu patrón para el seguro social y es el momento en el que paga tus seguros. Entonces, los días que tú hayas cotizado en el bimestre, si eres un trabajador que tiene un salario mínimo, en este momento tú vas a recibir adicional a las aportaciones del patrón y adicional a la aportación que tú realizas, esta cuota social. Y esto va a ser para trabajadores que ganen hasta 4 UMAS. El monto para los trabajadores que ganen hasta 4 UMAS es de 6 pesos con 25 centavos.
Estos montos traen una actualización trimestral y esta actualización se va realizando de acuerdo a la inflación. Entonces, esta parte es la base, pero trae una actualización que va a ir generando y que obviamente cuando tu patrón realice los pagos ante el Seguro Social, el bimestrales por las semanas cotizadas que acumulaste en estos bimestres, el gobierno va a hacer estas aportaciones siempre y cuando se cumplan estos requisitos. La cuota social, reitero, nada más va a ser hasta trabajadores que tengan 4 o más. Antes de la reforma hablábamos de estas 1,250 semanas. A partir de la nueva reforma hablamos de que ya son 750 semanas cotizadas el requisito mínimo. Y bueno, pues aquí tenemos una pensión garantizada. El personal o todos los trabajadores o todos los clientes que no cumplían con el requisito mínimo de un monto para recibir el monto de la pensión, el gobierno federal antes de la reforma establecía una pensión garantizada de manera universal para los trabajadores y el monto en el 2020, este monto mínimo de pensión es de 3,289 pesos. A partir de este año, de 2021, y a partir del 1 de febrero del 2021, que es cuando se actualizan los montos de la pensión garantizada y todos los montos de las pensiones tradicionales, a partir de este momento, del 1 de febrero del 2021, hay una actualización para las pensiones garantizadas y esta pensión garantizada hoy trae un mínimo de pensión y un máximo. Si identificamos en la reforma anterior, había solamente un monto general y era un monto universal para todos los trabajadores. Hoy se va a considerar el tiempo cotizado, tu rango de edad y tu salario, el salario promedio de toda tu vida laboral. Vamos a poder visualizar cuál es el monto de la pensión al que puedes acceder, esta pensión garantizada, es la pensión mínima, y esta pensión, la mínima en este momento es de 2,704,59 centavos. Ese es el monto mínimo de pensión. Y va a subir a 8,500,59 como el monto máximo, pero dependiendo de que cumplas estas características de las que te mencioné: semanas cotizadas, edad y el salario de toda tu vida laboral. Con estos 3 elementos vamos a poder rankear en qué lugar te encuentras de esta tabla y se te va a asignar un monto que puede ir desde 2,704,59 hasta 8,500,59, que son los montos máximos. Nuevamente reitero, esta pensión se está actualizando en febrero, a partir del día 1 de febrero de cada año trae estas actualizaciones. Mayor número de semanas, edad de retiro y el salario promedio aseguran montos superiores de pensión garantizada. Vamos a hablar de otro tema, vamos a revisar hoy en día cómo podemos hacer este retiro por desempleo de forma digital. Es muy fácil hacerlo. Si tú tienes tu expediente electrónico, si tú ya tienes información en tu Afore, donde hayas registrado tus biométricos, donde tengamos digitalizados tus documentos probatorios, como es tu acta de nacimiento, tu CURP, tu identificación oficial, tu comprobante de domicilio. Si nosotros ya tenemos este expediente electrónico, es muy sencillo que sin que te presentes a una de nuestras oficinas de servicio, a través de un proceso muy fácil, que es una llamada que tienes que realizar a nuestro call center, tú puedes solicitar este retiro por desempleo de forma digital. Haces esta llamada, hay una parte de un autenticador, autenticamos tus datos, autenticamos tu identificación oficial, tu número de seguro social y se inicia un trámite. Esta solicitud se genera en línea, vamos a tener una solicitud, vas a poder elegir el tipo de retiro por desempleo al que desees acceder, un tipo A, un tipo B. Te vamos a explicar en esta aplicación los montos que podrías tener en uno o en otro. Vas a capturar tu cuenta clave para que te hagamos un depósito a tu banco, a tu cuenta bancaria. Nos vas a dar esta cuenta clave y ahí vamos a depositar tu capital. O si gustas, te podemos generar una orden de pago para que te presentes directamente en Santander y hagas la petición de la disposición de recursos
de este retiro por desempleo, que ahora es a través de este proceso digital. Vamos a tener un sello virtual de verificación, vamos a hacer una validación de tu cuenta y bueno, pues va a entrar un proceso transaccional. Este proceso transaccional lo realiza la Afore, donde vemos la solicitud de estos derechos, vamos a ver el tipo de pensión al que estás solicitando que cumplas con los requisitos y te van a notificar a través de un correo electrónico. Este correo electrónico que recibirás te va a indicar si tienes este derecho y en automático entre 24 a 48 horas recibes el depósito de tus recursos de ahorro voluntario. Perdón, de retiro por desempleo. Esta es una parte muy sencilla, este retiro por desempleo digital te va a ayudar muchísimo y créeme que facilita el que tú te tengas que estar desplazando quizá a una oficina, invirtiendo tiempo. Hoy en día eso lo vas a ahorrar y haces desde la comodidad de tu casa o del lugar donde te encuentres este proceso. ¿Cuál es tu régimen de pensión? Vamos a revisar en qué régimen te encuentras. Mira, el primer punto clave es visualizar si tú cotizaste antes del 1 de julio de 1997. El régimen de pensión es el tipo de ley que aplica para que tengamos los requisitos para el cálculo de tu pensión. Hoy existen dos esquemas. El primer esquema que conocemos es el régimen de la ley de 1973. El régimen lo llamamos régimen 73. El segundo es el esquema de la ley de 1997, que surge a partir del 1 de julio de 1997, y a este régimen lo vamos a conocer como el régimen 97. Si tú iniciaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, tú estás dentro del régimen 73 y podrías solicitar los derechos de pensión de régimen 73. Si tú iniciaste a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en adelante, tu régimen es el régimen 97 y este es el régimen que establece los requisitos para poder pensionarte. Son muy diferentes. Para un régimen 73, para todos aquellos trabajadores que iniciaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, deben considerar que el mínimo de semanas cotizadas para tener derecho a una pensión es de 500. Dependiendo de la edad en la que te pensiones, se va a otorgar un porcentaje de la pensión. Vamos a revisar más adelante cómo impactan las edades en este régimen. Y finalmente, te puedes esperar hasta cumplir 65 años, la pensión puede ser de cesantía de vejez o más de 65 años en este primer esquema del régimen 73. En la ley 97, el requisito mínimo para pensionarte es de 1000 semanas, con la salvedad de lo que hablamos. A partir del 1 de enero del 2021 empiezas a cotizar o empiezas con este requisito con 750 semanas y estas 750 semanas es el requisito mínimo de cotización para pensionarte. La ley habla de 1000 semanas, sin embargo, trae este beneficio, esta reforma que arranca con estas 750 semanas de requisito mínimo en el 2021 y se van incrementando 25 semanas a razón de cada año hasta llegar al año del 2031, donde ya estaríamos con el requisito de 1000 semanas cotizadas. Las edades igual siguen siendo 60 a 64 años, hablamos de cesantía, y a partir de 65 años hablamos de vejez. Vamos a revisar el régimen a través del cual te vas a pensionar. Según tu régimen, te voy a comentar en esta charla quién te va a pensionar. Mira, si hablamos de un régimen 97, la pensión te la va a pagar, hablamos de una pensión nueva, de la nueva ley, te la va a pagar una aseguradora a través de una renta vitalicia, te la puede pagar tu Afore a través de un retiro programado o puedes recibir la pensión garantizada que por un tiempo te lo va a estar pagando tu Afore mientras tengas saldo en tu cuenta individual y esta pensión garantizada cuando se agote este saldo de tu cuenta individual, la pensión te la va a continuar pagando el IMSS a través del gobierno federal. Esta es la forma de las nuevas pensiones, de la pensión de la ley 97. Ahora vamos a hablar cómo sucedía anteriormente, cómo sucede para los trabajadores
que eligen la modalidad de la ley anterior. Estos trabajadores de la ley anterior, del régimen 73, a la fecha, pueden seguir pensionándose si cumplen con este requisito. Lo conocemos como régimen 73. Esta pensión la paga el IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social es el encargado de pagar esta pensión y se determina tomando en consideración el salario promedio de tus últimas 250 semanas cotizadas. Es un aproximado de 5 años, la ley nos habla de estas 250 semanas. Vamos a revisar cuál es tu salario promedio de estos últimos 5 años. Vamos a considerar el rango de tu edad, de 60 a 65 años, y por cada rango de edad viene un porcentaje que te pagan de este factor de pensión. Y finalmente, las semanas cotizadas, a mayor número de semanas cotizadas, el requisito mínimo son 500. A mayor número de semanas, tu pensión va a crecer, va a ir aumentando y te va a dar un beneficio. Esta pensión garantizada, de la que hablamos en la nueva ley, esta pensión garantizada es porque el saldo que acumulas en tu cuenta individual es un saldo pequeño que no te alcanza para comprar una renta vitalicia, o si decides pensionarte a través de la Afore, la pensión que recibes es muy bajita. Por lo tanto, el gobierno te garantiza esta pensión para que por lo menos tú estés recibiendo un salario mínimo o más, dependiendo de las características que hablamos de mayor número de semanas cotizadas, más edad y el salario promedio de toda tu vida laboral. Esta misma modalidad de régimen 97, esta parte o estas características de la pensión 97, también nos habla de una renta vitalicia. Esta renta vitalicia es el pago de la pensión mensual que se recibe a través de una aseguradora. Un retiro programado es aquel que se recibe a través de la Afore, en donde se fracciona el total de los recursos de tu cuenta individual, se fracciona este capital y este capital se va a fraccionar considerando algunos aspectos relevantes como es un estimado de tu vida. ¿Cuál es el estimado de vida? Y dependiendo de los años que vas a vivir, viene una manera de hacer este cálculo para poder pagarte un retiro programado. Debes adquirir un seguro de sobrevivencia y aquí vamos a tocar de un tema tanto en la renta vitalicia como en el retiro programado. Este seguro de sobrevivencia es un seguro adicional para proteger a tus beneficiarios. Es un seguro que les va a garantizar una pensión a ellos en el momento de que tú llegaras a faltar. Esta parte de régimen de la ley 73 y la ley 97, hay algo que debemos tener en cuenta al momento de que nos pensionamos, que podemos recibir capital de la cuenta individual. Es decir, podemos acceder a un monto del dinero que tenemos ahorrado en la cuenta de la Afore. Cuando tú elijas una pensión y si cumples con los requisitos para acceder a una pensión de régimen 73, bajo este régimen, tú puedes retirar en efectivo los recursos de las subcuentas de SAR 92 si es que laboraste en este periodo de 1992 a 1997. Este capital se conoce, o esta subcuenta, como SAR 92 y es dinero tanto de una subcuenta de retiro como de vivienda, la parte del Infonavit. Retiro 97 es otra subcuenta a la que tienes derecho y que también se te va a entregar si eliges esta modalidad de pensión en una sola exhibición. Y los recursos de la subcuenta de Infonavit Vivienda 97 también te los vamos a regresar si eliges esta modalidad de pensión. Los trabajadores que durante su vida laboral no hayan solicitado un crédito de vivienda, no hayan requerido esta prestación o este derecho ante el Infonavit, este capital está acumulado en tu cuenta individual y te lo vas a llevar en el momento que te pensiones bajo este régimen de 1973, recordando que es para todos los trabajadores que iniciaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Si hablamos de trabajadores que empezaron a laborar del 1 de julio de 1997 en adelante, las condiciones de pensión son diferentes. Hablamos de que van a poder tener acceso a una renta vitalicia. Si llegaran a tener
acceso a una pensión por renta vitalicia, el capital que pueden disponer es los recursos de SAR 92, si es que empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, pero eligen una pensión de la nueva ley. Esto también es posible. Para estos trabajadores que se pensionen por la nueva ley, se podrá, y que tengan recursos del SAR 92, se los podrán llevar en una sola exhibición. El dinero del SAR Vivienda 92 también, y las aportaciones voluntarias que hayan acumulado, si es su decisión retirarlas en ese momento, se las pueden llevar. Para los trabajadores que elijan la modalidad de retiro programado, donde la Afore te va a pagar tu pensión fraccionando el capital que tienes acumulado en tu cuenta individual, aquí es una autopensión. Con el dinero que está en tu cuenta individual, se fracciona, de ahí te van a pagar tu pensión mes con mes, y si eliges esta modalidad de la cual ya hablamos, los recursos a los que tendrías derecho es al SAR 92 si es que existe en tu cuenta individual, a la parte de vivienda 92 y ahorro voluntario si es que lo hay. Y la pensión mínima garantizada o la pensión garantizada, pues donde el gobierno federal paga la pensión, a través de esta modalidad de pensión, si en tu cuenta hay recursos de SAR 92, te los vas a poder llevar, vivienda 92 te los vas a poder llevar, y ahorro voluntario. El resto de los recursos en la parte de la pensión garantizada, todos los recursos de las subcuentas de RCB, cuota social y vivienda 97, de ahí es de donde se te va a pagar de origen esta pensión garantizada. Las aportaciones voluntarias pueden ser utilizadas para el aumento de la pensión, si el trabajador así lo decide. Es decir, durante tu vida laboral activa, tú vas a estar haciendo aportaciones, si es tu deseo de ahorro voluntario, pero cuando llegue el momento de pensionarte, tú decides si este capital lo tomas para incrementar tu pensión o si finalmente te lo llevas en una sola exhibición. Vamos a revisar otra parte de si no cumples con los requisitos de la Ley 73 o de la Ley 97, lo que sucedería en este momento es que tendrías el acceso a una negativa de pensión. Esta resolución de negativa de pensión, tanto de régimen 73 como de régimen 97, te da el derecho a que te lleves tu capital en una sola exhibición. Vamos a hablar de otro tema, que son los diversos beneficios que tu Afore te brinda y por qué es importante tener registrados a tus beneficiarios. Mira, la primera parte que vamos a revisar son los beneficios que tiene tu Afore. En primer lugar, son los atractivos rendimientos en el largo plazo. Aprovecha tu cuenta individual para hacer ahorro voluntario, aprovecha el estar con nosotros para que crezca tu capital y obviamente tu pensión se vea mejorada, se vea una mejor pensión al momento de que te retires. Si tú en algún momento realizas ahorro voluntario, puedes tener beneficios fiscales y esto te va a ayudar porque puedes deducirlos. El requisito es que este capital se mantenga hasta los 65 años de edad y después de los 65 años de edad tienes el tema del beneficio fiscal. De esta manera cumples con tus objetivos financieros. Contamos con un tema que es la ruta de la pensión, un tema muy interesante. A través de nuestra ruta de la pensión te vamos a asesorar paso a paso con el seguimiento personalizado en tu cuenta de Afore, a través de la cual te vamos a brindar toda la información y requisitos necesarios para que te puedas pensionar y sobre todo que aproveches los beneficios al máximo que te puede dar una buena asesoría y puedas ir planeando un buen retiro. Solo Sura ofrece este servicio para ti. Sura lo tiene especialmente para ti. Aprovéchalo, lo vamos a platicar y vamos a compartirte información sobre este tema. Tienes una mejor calidad de vida. En un mañana podrás descansar y disfrutar de tu retiro, aprovecharlo al máximo con tu familia. Tu dinero va a ir creciendo y después de pensionado puedes seguir ahorrando con nosotros. Hay seguridad porque en caso de fallecimiento, si cuentas con tus beneficiarios, los recursos depositados en tu cuenta de Afore son heredables y los vamos a pasar para tus beneficiarios registrados. Y la parte de cobertura. Si tu pensión cuenta con cobertura por los riesgos de vejez, invalidez y fallecimiento, es decir, a través de una asesoría que vamos a estar dándote, vamos a protegerte a ti, trabajador, y a tus beneficiarios. Es importante registrar a tus beneficiarios y vamos a hablar de ellos a través de los beneficiarios legales y beneficiarios sustitutos.
Los beneficiarios legales son irrenunciables e irrevocables. Vamos a revisarlos, en primer lugar, los del IMSS, y tienen derecho a solicitar una pensión si se cumplen con los requisitos, la esposa o el esposo, la concubina o el concubino, los hijos desde su nacimiento hasta los 16 años, de los 16 a los 25 años, si están estudiando en planteles incorporados al Sistema Educativo Nacional, están protegidos con este respaldo de beneficiarios legales, y en caso de no tener esposa ni esposo o concubina ni concubino y no tener hijos, mis beneficiarios legales pueden ser mis padres. Es el esquema de pensión de ascendientes. El único requisito para mis padres es que demuestren una dependencia económica, que demuestren que dependían económicamente de mí. En caso de que no haya beneficiarios legales de los que hablamos, entran los sustitutos. Y en esta parte es en línea colateral consanguínea hasta tercer grado. No pueden solicitar el derecho a una pensión, pero podrán recuperar el dinero de tu cuenta individual. Ten en consideración que las pensiones para los beneficiarios por invalidez y vida hay un porcentaje de lo que les corresponde. Para viudez es igual al 90% de lo que te hubiera correspondido a ti en vida. Por orfandad simple, es decir, si se muere el papá o mamá, les corresponde un 20% de la pensión que te hubiera correspondido en vida. Doble orfandad, si es que llegara a fallecer papá y mamá, el porcentaje de la pensión es del 30%, es decir, sube un 10%, y no importa que papá o mamá, uno de los dos, si no trabajaba, por el simple hecho de que alguien ya te derivó el derecho a una pensión, pero fallecen los dos, es la doble orfandad, te dan este 30%. Y a los ascendientes, a los padres, la pensión corresponde al 20% para cada padre. Beneficiarios del ISSSTE son igual, vamos a hablar de los beneficiarios legales y sustitutos. En esta parte, los beneficiarios legales que tienen derecho a una pensión en el ISSSTE es la esposa o el esposo, concubina o concubino, y las edades de los hijos cambian. Aquí es desde su nacimiento hasta los 18 años. De los 18 a los 25 años, siempre y cuando continúen estudiando en planteles incorporados al Sistema Educativo Nacional, en ese momento están protegidos. En caso de que no haya esposa ni esposo, concubina o concubino, ni hijos, el derecho, a falta de ellos, se les puede dar a los ascendientes, a los padres. También se les recuerda aquí que lo importante es que demuestren una dependencia económica. Si eres cliente de Afore Sura, llámanos, con gusto vamos a verificar si ya registraste a tus beneficiarios, y en caso de que necesites hacerlo o necesites modificarlos, agenda una cita, es muy fácil, y con gusto vamos a realizar este trámite. La pensión de beneficiarios de la nueva ley, esta pensión es muy importante que tengamos considerados en la nueva ley, que es a través de este seguro de sobrevivencia del cual ya hablamos, y este seguro de sobrevivencia en la nueva ley para los trabajadores del nuevo régimen les va a garantizar este derecho a la pensión. Los diferentes tipos de pensión que tenemos es un tema muy relevante, porque vamos a ver cómo protegen a tu familia en caso de fallecimiento. En primer lugar, tenemos la pensión de cesantía en edad avanzada y vejez, que hemos venido hablando de ella, y en segundo lugar, una pensión por orfandad, viudez y ascendencia. La pensión de cesantía en edad avanzada y vejez es a partir de los 60 años, y las edades en donde tenemos que cuidar, si me pensiono a los 60 años, me van a pagar un factor del 75% de este cálculo. Va a incrementar a razón de un 5% por cada año, es decir, a los 61 años sube al 80%, a los 62 al 85%, y así sucesivamente hasta los 65 años en adelante, que ya me pagan el 100% de este factor. Este es el requisito en el rango de edad de cesantía. La pensión de vejez es cuando un trabajador queda sin empleo a los 65 años de edad. A partir de este momento se habla de vejez. Es necesario en el régimen anterior tener como mínimo 500 semanas cotizadas y arranca este derecho de esta pensión. Vamos a revisar en la nueva ley la parte de la pensión de cesantía y vejez. Aquí ya no consideramos estos porcentajes del 75% al 100%, ya no. A partir de la nueva ley vamos a tomar en cuenta únicamente
las semanas cotizadas, que arranca con 750 semanas y que va a ir incrementando 25 semanas a razón de cada año a partir del 2021 hasta llegar a 1000 semanas cotizadas. Para cesantía, la edad mínima es de 60 años, de 60 a 64 hablamos de cesantía, y vejez a partir de los 65 años. El asegurado se puede pensionar antes de estas edades, antes de cumplir 60 o 65 años, antes de los 60 años, y si tiene 1000 semanas cotizadas, siempre y cuando la pensión que se le calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del 30% a la pensión garantizada. Ahí podría tener un derecho a esta pensión. Se conoce como pensión anticipada, y esta pensión anticipada viene por el monto que puede recibir y que tiene que ser 30% superior a la pensión garantizada. Por orfandad tienen derecho los hijos, como hablamos en los rangos de edades, y los hijos en el momento que dejen de cumplir con este requisito, se le conoce como pensión de orfandad. Le van a dar, en el momento de que termine ya el requisito, un finiquito equivalente a 3 mensualidades de su pensión. Es decir, si a los 16 años dejó de estudiar y ya no va a continuar estudiando, le dan este finiquito. Si llegó a los 25 años y continúa estudiando, le van a dar este finiquito. Si empieza a laborar, si él empieza a cotizar con número de seguro social a través del IMSS, también en ese momento le dan este finiquito, porque se termina este derecho, nada más porque ya se vale por sí mismo. Esta es la pensión de orfandad. En la pensión de viudez, a la viuda, algo muy interesante es que al fallecer el asegurado o el pensionado por invalidez, deben considerar que si tiene varias concubinas, ninguna de ellas tiene derecho a la pensión. Son de los puntos relevantes a considerar. La misma pensión le corresponde al viudo o al concubino, que depende económicamente de la trabajadora. Entonces, estos montos son exactamente iguales, pero ojo con el tema de en qué momento la viuda o el viudo no podría tener derecho a una pensión. Primer punto importante: cuando el fallecimiento del asegurado se ocurre antes de cumplir 6 meses de matrimonio, en ese momento no se tiene derecho a una pensión. Cuando hubiese contraído matrimonio con un asegurado después de que este asegurado haya cumplido 55 años de edad, ahí hay un requisito relevante. La mujer debe, o el esposo o el hombre, debe considerar que el matrimonio debe subsistir por lo menos un año, si es que se casó con una persona de 55 años, para que tenga este derecho. Si el fallecimiento ocurre antes de un año de haber contraído el matrimonio, no se tiene derecho a una pensión de viudez. Es muy importante considerar este punto. Y cuando al contraer matrimonio, si el asegurado ya recibía, no importando la edad, una pensión de invalidez, vejez o cesantía, al menos aquí también debe transcurrir un año de celebración del matrimonio, que dure el matrimonio para que se tenga este derecho. Si el pensionado llegara a fallecer antes del año del matrimonio, no se tiene este derecho. Estas cosas cambian, o estas limitaciones que hablamos cambian, si al morir el asegurado pensionado, la viuda comprueba haber tenido hijos con él. Esta parte de pensión de viudez, la viuda la tiene que solicitar ante el Seguro Social, y bueno, pues aquí es muy interesante nada más que la viuda conozca cuáles son estos derechos que tiene, que solicite la pensión. Si la viuda llegara a contraer nuevas nupcias, igual van a quitar la pensión, y esta pensión, en el momento que se la eliminen, le van a dar un finiquito, solo que para la viuda el finiquito es lo correspondiente a 3 anualidades de pensión. Vamos a hablar de la pensión de ascendientes, la pensión para los padres. Esta pensión de ascendientes, hablamos de que solamente es si no existiera viuda, viudo, huérfanos, ni concubina o concubinario que tengan este derecho a pensión. Se otorga a cada uno de los padres que dependan económicamente, eso es lo que se tiene que demostrar, la dependencia económica, y
va a ser igual al 20% del monto de la pensión que le correspondía al trabajador. Si solamente es un padre, le dan el 20%. Si son dos padres, le dan el 20% a cada uno de ellos. Es decir, el hecho de que se presente uno u otro padre, pues la verdad es que no beneficia en que suban el monto de uno de los padres. Si se presentan los dos padres, a cada uno le dan el 20%. Si solamente hay un padre, le dan el 20%. Esto es la pensión por ascendientes. Esta parte es muy interesante, vívanla, acérquense con nosotros, síganos en nuestras redes sociales, a través de Afore Sura MX. Con mucho gusto los vamos a atender. Muchas gracias. Recuerda que desde la app Afore Sura tú podrás realizar tu autorregistro, realizar tu autotraspaso, solicitar tu constancia fiscal, solicitar la orientación de tu cuenta individual para conocer el estatus de tu Afore, revisar tu saldo al día y hacer aportaciones voluntarias para tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias.